bienvenidas y bienvenidos a este último webinar del miniciclo Igualdad de Género en Ciencia, del cuarto miniciclo. Bueno, pues en esta ocasión hemos querido sumarnos a las actividades del 18 de noviembre, que es el día que se dedica al colectivo LGTBIQA+ en ciencia, precisamente para fomentar su visibilidad y aumentar la inclusión. Y bueno, pues lo hacemos con un webinar en el que lo que queremos es precisamente pues conocer qué tipo de medidas podemos tomar desde los centros de investigación para ayudar a mejorar esta inclusividad. Y bueno, pues lo hacemos con dos ponentes que tienen una gran experiencia en este ámbito. Bueno, pues tenemos a Aitor Villafranca y a José Ignacio Pichardo con nosotras y con nosotros. Bienvenidos. Bueno, Aitor Villafranca, él es científico titular del Instituto de Óptica del CSIC, doctor en física y fundador de la spin-off Alcyon Photonics. Aitor tiene pues amplia experiencia colaborando con diversas asociaciones del colectivo LGTBIQA+, y en particular es el director de educación de Prisma, que para quienes no lo conozcáis, Prisma es la asociación de diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia e innovación, que nació hace un par de años con el objetivo de evitar la discriminación y aumentar la visibilidad del colectivo en ciencia y tecnología y ayudar a crear comunidad dentro de este ámbito, así como fomentar la formación en diversidad del profesorado y promover la perspectiva LGTBIQA+ en los estudios. Bienvenido, Aitor. Muchas gracias. Y bueno, José Ignacio Pichardo. Ignacio es doctor en Antropología Social y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Fue vicedecano de estudiantes en la Facultad de Trabajo Social y coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género en la universidad. Bueno, precisamente su investigación y su docencia están muy enfocadas al ámbito de la diversidad y la convivencia social, y muy especialmente en lo relativo a la diversidad sexual, tema en el que pues ha coordinado diferentes proyectos y redes a nivel europeo. Bueno, además también en este tema ha publicado o editado varios libros que promueven la convivencia en el ámbito educativo y la formación de profesorado. Bueno, pues bienvenido, Ignacio. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar con el webinar. Vamos a hacer, pues un par de las dos intervenciones. Primero, si os parece, pues habla Aitor y después Ignacio y bueno, pues entonces después ya pasaremos a las preguntas. Las preguntas, bueno, pues las podéis ir escribiendo en el chat en cualquier momento y luego ya las pregunto yo, bueno, pues cuando termine. Así que, bueno, pues cuando queráis, si quieres compartir pantalla. Sí. Bueno, de nuevo muchísimas gracias por la invitación y también por todas las personas que estáis dedicando un rato de vuestro tiempo a luchar por la igualdad de nuestro colectivo. Además, pues siempre es un placer hacer este tipo de actividades dentro del CSIC, que es mi casa, así que un placer. Bueno, hoy vengo a hablar en representación de Prisma y, como contaba Leni, pues vamos a ver qué acciones podemos hacer para mejorar un poco la inclusividad de nuestro colectivo. Por simplicidad, a mí me gusta utilizar el término queer, entendiéndolo como el término que engloba pues, todas estas experiencias que se salen de lo normativo en cuanto a orientación afectivo-sexual e identidad de género, para que sea un poco más fluido el discurso. Así que cada vez que diga queer me refiero pues, a todas estas siglas, LGTBIQA+. Entonces, muy brevemente os voy a presentar nuestra asociación, que ya os ha contado un poquito. Os voy a enseñar algunos datos sobre cuál es la situación del colectivo en el entorno científico y algunas ideas que lanzamos desde Prisma para mejorarla. Y finalmente, muy brevemente, os voy a contar cómo podemos ayudar desde Prisma, porque muchas veces pues, hay
buenas intenciones, pero nos faltan materiales, nos faltan datos. Entonces, precisamente ahora que estamos preparando planes estratégicos, planes de igualdad, pues si necesitáis ayuda por nuestra parte, os cuento un poco lo que podemos aportar. Entonces, Prisma surgió hace un par de años y surgió simplemente como la unión de personas queer que nos dedicamos a la ciencia. Esa es una foto de nuestra primera manifestación del orgullo, cuando todavía podíamos juntarnos presencialmente sin demasiado problema. Y bueno, la motivación es que, a pesar de que la ciencia se basa en el rigor y la objetividad, pues sabemos que según quien mire un tema, pues se puede fijar en aspectos distintos. Y también sabemos, por todo lo que nos han enseñado la lucha de igualdad de género, que las oportunidades reales no son siempre iguales para todo el mundo. Entonces, pues nosotros intentamos hacer labores de visibilidad y de lucha contra la discriminación, siempre con una perspectiva feminista, antirracista e interseccional. Y pues hemos hecho muchas cosas, la verdad. Hemos hecho campañas, por ejemplo, defendiendo que la transfobia no tiene base científica o poniendo la ciencia a favor de la lucha por la igualdad para las personas con VIH, que siguen sufriendo pues muchísima discriminación a día de hoy, que no está ni de lejos soportada por la realidad científica y la realidad médica de estas personas. También hemos hecho una conferencia anual, que fue hace poquito la de este año, o labores de visibilidad en la Wikipedia, o jornadas específicamente para mujeres dentro del colectivo. Si tenéis más interés en cualquiera de estas actividades, pues podéis escribirnos directamente a Prisma. Aquí tenéis la web y el contacto. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Cuál es la situación real de las personas queer que se dedican a la ciencia? Por nuestra parte, ahora mismo no tenemos datos en España, pero sí que vemos tendencias en estudios recientes en Reino Unido o Estados Unidos. Y lo que nos dicen todos los estudios es pues, que sigue habiendo discriminación. Esto es un estudio que nos muestra las experiencias de acoso durante el último año y vemos que sí, que los números pues, son malos y que además, como podríamos esperar, no son iguales para todo el mundo. Vemos que, como siempre, las mujeres sufren más discriminación que los hombres porque se junta el machismo a la LGBTfobia y que las personas trans sufren muchísima más discriminación que las personas cis. Entonces, tenemos en esta encuesta que 1 de cada 3 personas trans sufrió discriminación y acoso en su entorno laboral, que debería ser seguro. O sea, 1 de cada 3, que son cifras que a mí me parecen terribles y que ya solo con esta gráfica pues deberíamos pensar en tomar medidas. ¿Qué pasa? Que cuando nos discriminan, pues muchas veces abandonamos la carrera científica. Y en concreto las personas trans, 1 de cada 5, a menudo piensan en dejar el trabajo. Y esto afecta desde incluso las universidades. Hay este estudio que dice que las personas queer también abandonamos las carreras de ciencias porque ya en la universidad encontramos un entorno más hostil. ¿Qué pasa? Que incluso cuando no nos vamos, muchas veces nos quedamos en el armario. Hay estudios que dicen que incluso las personas que estamos fuera del armario, al entrar en el entorno laboral, pues vuelves al armario, porque tienes miedo a que haya repercusiones en este nuevo entorno. O incluso, si más o menos lo saben tus compañeros y compañeras, pues igual hay circunstancias en congresos o en reuniones en los que lo escondes. Y de nuevo, las tasas de armario cambian mucho según quién eres. Los hombres gays en este estudio aparecíamos con un 44% fuera del armario, pero las mujeres este porcentaje baja y las personas bisexuales bajan muchísimo. Esto nos tendría también que hacer pensar que las acciones que están tomando no están repercutiendo por igual a todos los colectivos, a todas las partes del colectivo. Y, por ejemplo, las personas bi son una de las grandes olvidadas en todas las acciones que hacemos en esta dirección. Muchas veces la gente piensa que el armario es un asunto privado que no afecta a tu vida profesional, pero es mentira. Yo cuando voy a una charla de café o a un congreso, a los 5 minutos ya las personas hetero, de una manera u otra, muchas veces ya lo han hecho notar a través de sus comentarios sobre su vida o sobre las personas que nos rodean. Y estar en el armario, estar en un entorno en el que no sabes si vas a ser aceptado o no, afecta a tu salud mental.
incluso a tu salud física. Y eso, por supuesto, también repercute en tu progresión profesional y en dónde está tu mente mientras te dedicas a hacer ciencia. Entonces, bueno, y lo último, las tasas de armario no son iguales en todas las carreras. Vemos, por ejemplo, que en ciencias sociales la gente sale mucho más del armario que en ingeniería. Y esto está directamente relacionado con el número de mujeres. Sabemos por experiencia y por todos los estudios que a más igualdad de género, el entorno más acogedor es, digamos, para las personas queer. Entonces, esto también nos debería hacer pensar que no hay una lucha feminista y una lucha queer que vayan por separado, sino que son parte del mismo camino. Si no hubiera sido por todas las luchas de las compañeras que han abierto espacios de igualdad de género en ciencia, pues yo no podría estar aquí hoy hablando de estos temas. Entonces, si estos números os parecen problemáticos y os parece que deberíamos hacer cosas al respecto, desde Prisma tenemos algunas ideas. Tenemos un documento que está disponible en abierto, que son las 10 medidas Prisma para la igualdad, que podéis ver en redes y en nuestra web. Pero como son muchas y muchas veces no sabemos por dónde empezar, yo os traigo aquí una versión un poco resumida con el foco en los 3 pasos que creemos que son los fundamentales para empezar, que son educar, proteger y visibilizar. Y una filosofía que debería ser común a todos estos, que es la interseccionalidad, el no dejarnos a nadie mientras hacemos todas estas actividades. Voy a daros algunas ideas sobre estos 3 pilares que consideramos fundamentales. Entonces, el pilar de educación se trata pues, de dar formación. Una formación que llegue a todo el personal de los centros de ciencia, tecnología e innovación en temas que atraviesan pues, nuestra realidad civil. Y esto puede darse a través de muchas formas. Puede ser a través de talleres de divulgación, pero también a través de documentos, de carteles, de manuales, de buenas prácticas, etc. Cuando hacemos una formación, pues algunas ideas que me gustaría poner sobre la mesa es si podemos hacer que sea obligatoria. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nos juntamos en foros a hablar de estos temas, las personas que acuden son las personas que ya están a favor de este cambio. Que aún así es fundamental que vayamos a todos los foros posibles, porque pues, muchas veces podemos tener las intenciones pero no los conocimientos. Pero para conseguir un cambio real en las instituciones, pues esta formación debería llegar a las personas reticentes y en particular a las personas con poder. Porque también vemos muchas veces que los estratos más junior están muy concienciados y, sin embargo, pues, personas que tienen capacidad y poder sobre gente pues no llegan a hablar en estos foros o a recibir esta información. Entonces, todo lo que podemos hacer para que esta información llegue a todas esas personas pues es fundamental. Y también creemos que es importantísimo que llegue a los paneles de selección, porque pensad que estos datos que os he mostrado es de gente que ya se dedica a la ciencia, pero es que muchas veces ni siquiera podemos acceder. Y eso es particularmente crítico en el caso de las personas trans, que sufren muchísima discriminación a la hora de acceder a los puestos de trabajo. Entonces es fundamental que intentemos que los paneles de selección de nuestro centro estén concienciados sobre estos temas para eliminar vías inconscientes que puedan tener. La formación es importante, sobre todo para prevenir que ocurran pues, malas experiencias en nuestros centros de trabajo. Pero, pues, ¿qué pasa cuando ocurren? Cuando una persona es discriminada y pertenece pues, a estas estadísticas que hemos visto antes. Entonces, tenemos que ser capaces de proteger al personal queer de nuestros centros. Para eso es importante, por una parte, establecer espacios lo más seguros posibles y, por otro, establecer canales en los que se puedan denunciar las agresiones, las discriminaciones o las situaciones de acoso dentro de nuestros centros de trabajo. Es decir, no hacer la vista ciega cuando ocurren pues, casos problemáticos. En cuanto a cosas que podemos hacer para que nuestros espacios en nuestros centros de investigación sean más seguros, pues algunas ideas que os podemos dar es, por ejemplo, el tema de los baños inclusivos de género neutro.
Pensar que esta es una solicitud que se hace siempre desde el colectivo trans, porque un espacio que debería ser seguro, como son los baños, pues muchas veces es un espacio en el que se recibe mucha violencia cuando tienes una identidad de género no normativa, o, por ejemplo, pensar en casos concretos, como puede ser una persona no binaria que no se identifica ni como hombre ni como mujer, de repente le estás obligando a hacer unas decisiones y unas actuaciones que en un acto que debería ser natural y nada problemático, pues ya estás cuestionando su propia identidad al reducirlo a ese binarismo. Y pensar también que esto es una acción que no solo beneficia a las personas trans, sino que se viene haciendo desde colectivos como que, por ejemplo, para el tema de los cuidados. Cuando hay infancia o gente mayor a la que hay que cuidar y hay que acompañar al baño, pues tener esas cabinas separadas sin tanta distinción, pues ayuda mucho. Cosas también que son fáciles y que pueden ayudar son a la hora de hacer formularios administrativos, para inscripción a congresos, etcétera, que las opciones de género no sean binarias. Ahora os daré algún ejemplo. O también contar con protocolos para si ocurren transiciones de género en el personal, porque puede que una persona trans llegue al puesto de trabajo ya con la transición ya realizada y con la documentación ya con su nombre elegido, por ejemplo. O puede ser que eso ocurra durante un contrato laboral, entonces el centro debería estar preparado para gestionarlo de la manera pues más fácil y sin generar violencia a esa persona en el proceso, y también debería ser capaz de tener pues, unos protocolos para informar al personal y a los colegas de qué está ocurriendo. Algunas ideas, por ejemplo, con los formularios, pues siempre preguntar por el género y no por el sexo, y que no sean solo las opciones de masculino y femenino o de hombre y mujer, sino pues que haya una opción no binaria o que te permita elegir ninguna de las anteriores, y también la opción de no decirlo, porque muchas veces pues digamos que lo pedimos por sistema para cosas que en realidad muchas veces ni siquiera lo utilizamos. Otra cosa que puede ayudar a generar ese espacio seguro es indicar cuando nos conectamos a una reunión online o en la firma de nuestro mail, indicar nuestros pronombres. Esto lo que es un poco un código que nos permite, con este pequeño gesto, mostrar al mundo de que estamos concienciadas de que los pronombres de la gente no son obvios, de que podemos preguntar por ellos y podemos, porque nos interesa saber cómo quiere esa persona que nos referimos a él, ella o ella. Y este gesto tan pequeño ya una persona queer lo va a detectar como espacio seguro, como alguien que ha recibido suficiente formación en el tema como para que le importe los pronombres que elige la gente. También, pues lo que os decía, establecer canales seguros, que todas las personas que trabajan en vuestros centros sepan cuáles son las vías para realizar una denuncia o una solicitud de ayuda en caso de realizarlo. También pues, sabéis que hay un protocolo general del CSIC que ya incluye explícitamente el acoso por orientación afectivo-sexual e identidad de género, pero bueno, siempre desde vuestros centros podéis ampliarlo, podéis hacer pues unas pequeñas adendas explicitando pues, distintas cosas que no son tolerables en vuestros centros de trabajo. Y también es importante que si en vuestro centro hay personas que van a recibir estas solicitudes de ayuda o estas denuncias, que estén sensibilizadas, porque eso puede estar en un papel, pero si una persona recibe una discriminación por xenofobia, por ejemplo, y nunca ha oído hablar de cuáles son las experiencias por las que vive una persona con VIH, por ejemplo, pues puede que no sepa gestionar bien eso. Entonces, la formación ahí es súper importante. Y asegurarse de que haya repercusión, de que pues ante una situación pues de este tipo, que se tomen medidas, porque si ponemos muchos arcoíris y damos muchos talleres, pero luego miramos hacia otro lado cuando pasan cosas malas, pues estamos haciendo una trampa, estamos atrayendo a gente que luego no va a estar segura.
Y bueno, también es importante pues, fomentar las redes internas y externas. Por ejemplo, pues desde Prisma también tenemos un grupo específico de personas del CSIC que pues, ha tenido bastante éxito y también pues, podéis contactar con nosotros para esto. Y lo último sería la visibilidad, que muchas veces es lo primero que hacemos porque pues, es lo más fácil hacer y es muy útil. Hacer acciones pues, que visibilicen nuestra realidad, que visibilicen referentes. Pero como os decía, para mí es importante que estas acciones lleguen cuando has tomado las medidas para que tu centro sea un espacio seguro. Asegurarnos de que no atraemos a la gente para luego pues, dejarla sola en un entorno que pueda ser problemático. Y esta visibilidad se puede hacer en dos frentes, visibilizando referentes, como pueden ser pues, en mesas redondas o haciendo campañas por el Día del Orgullo o por el Día LGBT en STEM, adaptando los logos, etc. Pero también es importante, y eso es algo que muchas veces no hacemos y que me parece buena idea, visibilizar las políticas, que cuando lanzamos una oferta de trabajo, por ejemplo, cuando estamos ofreciendo TCMs o postdocs o lo que sea, contar en las ofertas de trabajo cuáles son nuestras políticas de entorno seguro, qué cosas hacemos tanto en género como en diversidad LGBT+, para asegurarnos de que nuestros espacios sean seguros. Y de esta manera, pues que esa gente que vemos que se está perdiendo por el camino, sepa que puede encontrar espacios seguros. Y eso también se puede hacer a través de los logos cuando mandamos las comunicaciones y, como os decía, pues los pronombres en la firma de nuestros mails pues son un detalle pequeñito que ayuda sorprendentemente mucho. Estos son las tres acciones, los tres grupos de acciones que consideramos que son los puntos de inicio para empezar. Y lo que es súper importante es que cuando abordemos estas acciones siempre tener en mente la interseccionalidad. Porque cuando vemos campañas, o incluso pensar en cuando hablamos del orgullo, mucha gente habla del orgullo gay y no, es el orgullo LGTBQIA+. Es un orgullo que surge de la lucha de todo el colectivo y además con una importancia fundamental del colectivo trans en las revueltas de Stonewall, que dieron lugar a todas estas conmemoraciones de después. Entonces, no podemos conformarnos con que nuestras acciones luchen y visibilicen a las personas gays, que, como hemos visto, pues dentro de los malos datos que puede haber, los hombres gays, como es mi caso, somos los menos discriminados dentro de todo el colectivo. Así que es importante tener siempre en cuenta esa doble discriminación que sufren las mujeres del colectivo y asegurarnos de que estamos haciendo medidas específicas para las personas trans, que están las más discriminadas, y de que no nos olvidamos de realidades de las que no se suele hablar, como la bisexualidad o la sexualidad. ¿Qué ocurre? Muchas veces queremos hacer acciones y nos faltan los recursos. Pues no os preocupéis porque nosotras desde Prisma estamos encantadas de ayudar. Y en estos tres pilares, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aparte de que podéis escribirnos con cualquier consulta o ayuda específica que se salga de esto y dentro de nuestros recursos, pues estaremos encantadas de ayudar. Lo que más fácil es para nosotras ayudar es en el pilar de educación. Pues tenemos talleres. Digamos que aquí os he contado el problema, pero pues tampoco hemos hablado en detalle de las distintas realidades o de las distintas discriminaciones. Pues eso lo podemos ofertar desde Prisma. A nivel de protección, pues una cosa que hacemos es ayudar con ejemplos y con revisión de documentos, desde formularios de encuestas a protocolos de acoso. Estamos ahora también ayudando a muchos centros y ahora, por ejemplo, están saliendo los planes estratégicos de igualdad de los centros. Pues también estamos ayudando a que estos planes estratégicos incluyan este eje. También el eje de género. También podemos ayudar. Y si queréis hacer labores de visibilidad, pues también tenemos una red bastante grande de personas asociadas a Prisma, de muchísimos campos y con muchísimas realidades en torno a la orientación e identidad, que podemos ayudaros a poner en contacto para, si queréis invitar a una mesa redonda y no sabéis a quién.
Y nada más por mi parte. Gracias de nuevo por contar con nosotras y estamos a vuestra disposición tanto ahora para las preguntas de este foro como para cualquier consulta en cualquier otro momento. Muchas gracias. Hola, bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan clara y tan buena. Y bueno, pues pasamos ahora a Ignacio Pichardo. ¿Puedes compartir? ¿Vas a compartir pantalla? Sí, voy a compartir pantalla, a ver si lo hago bien. A ver. Perfecto. Está bien, ¿no? Sí, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a Leni y al CSIC por montar este webinar, estas jornadas y por todo el trabajo que lleváis haciendo no solo este año, sino desde hace ya un tiempo. Y bueno, gracias también a Aitor por acompañarme en la mesa, que es un lujo estar con él y en esta presentación, y a todas las personas que nos estáis viendo en directo ahora y que podemos establecer un debate después. Además hay personas conocidas que veo por ahí entre el público y a las personas que nos veis en diferido. Bueno, yo voy a hablar, no soy del CSIC, soy de la Universidad Complutense, como ha dicho antes Leni, pero ya sabéis que en la universidad una de nuestras grandes tareas es hacer investigación, además de la docencia. Y lo que os voy a contar aquí viene sobre todo de la experiencia de la universidad como espacio de docencia y de investigación. Y lo voy a intentar centrar en el aspecto de la investigación y quizás se pueden ir encontrando paralelismos o espacios de intersección entre lo que pueda ocurrir en uno de los sitios dentro de, por lo menos en nuestro país, donde más se hace investigación, como es la universidad, con otro de los espacios de referencia de la investigación, como es el CSIC. Lo que os voy a contar además no es solo fruto de mi trabajo, sino que es fruto de un trabajo colectivo que llevamos a cabo en nuestro grupo de investigación, Antropología, Diversidad y Convivencia, sobre, por un lado, el tema de las diversidades LGBTI o sexogenéricas en el ámbito educativo, incluido el ámbito de la universidad, y en el ámbito laboral. Y mucho de lo que os voy a contar lo tenéis en este artículo, que luego si queréis, Leni, te paso el enlace por si lo queréis colgar después en la descripción o lo que sea. Y bueno, quizás, aunque sé que tengo 20 minutillos, pero sí que me parece importante hacer un pequeño marco del contexto, ¿no? Que vivimos en un país en el que efectivamente ha habido cambios grandísimos a nivel legal y social, ¿no? Y estamos ante una gran mayoría de personas respetuosas con las diversidades exogenéricas, y a veces cuando hablamos de estos temas corremos el riesgo de que nos digan, bueno, pero si ya no hay problema, ya hay igualdad, ya hay matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Y sin embargo estamos viviendo situaciones como la de el asesinato de Samuel, o estos datos que vienen de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, donde en España el 41% de las personas LGBTI han sufrido algún tipo de discriminación o acoso en el último año. Y sobre todo me parece muy importante que tengamos en cuenta la mochila que llevamos las personas que nos salimos de las normas del sexo y del género antes de llegar a los centros de investigación, si es que conseguimos llegar, que eso también me parece otra cuestión importante, ¿no? Y es que hay una sanción persistente a lo largo de nuestros recorridos, sobre todo escolares, ¿no? Y formativos, a través del acoso escolar y el bullying, a través del currículum oculto, de lo que no se habla no es importante, del currículum explícito y todo lo que se nos va contando, ¿no? Y entonces llegamos como con esa mochila del estigma anticipado, ¿no? Del estigma internalizado, del horizonte de la injuria, que no nos da tiempo a hablar aquí, pero que creo que creo que hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar sobre estas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces, si no eres LGBT, IQ+, o si no te saltas estas normas de sexo género, no eres consciente de las situaciones que vivimos las personas que sí somos LGBTI, también en los espacios de investigación. Y es que efectivamente, aunque España es uno de los países con mayor porcentaje de personas respetuosas con la diversidad sexual e identidad de género, estamos hablando en torno a un 80% de los datos, según distintas investigaciones, tú como persona LGBTI, con esa mochila que ya has vivido alguna situación previamente, quizás de comentarios, de rumores, de burlas, de acoso, de insultos, dices, bueno, no sé si la persona que tengo enfrente, si mi jefe, si la coordinadora de este grupo de investigación, si el ponente de tal mesa, o si, yo qué sé, los
compañeros de esta red de investigación forman parte del 80% que es respetuoso, del 20% que no. Entonces, en ese sentido, algo ha comentado también ya Aitor, es muy importante visibilizarnos en nuestros espacios laborales y de investigación como personas que formamos parte de ese 80% que es respetuoso con las diversidades LGBTI, ¿no? En la Complutense hicimos esta pegatinita, ¿no? Que era simplemente el escudo de la Complutense con la bandera, bueno, y el triángulo, y que las personas, desde una persona que está en la biblioteca hasta alguien que está en la conserjería, hasta, yo que sé, cualquier persona se lo puede poner, y es una forma de como ha dicho antes también Aitor, de saber que ahí estás en un espacio seguro, ¿no? Eso no significa que la persona que tiene la pegatina sea LGBTI, sino que es una persona respetuosa con las diversidades sexogenéricas. Y efectivamente, antes de llegar a la universidad o antes de llegar a los estudios, el sistema sexo-género puede ser una barrera, ¿no? Una barrera para llegar, ¿no? Por todo esto que he comentado antes, y porque efectivamente distintos estudios muestran cómo las personas que son LGBTI o que sufren acoso escolar por homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, corren el riesgo de tener un menor rendimiento escolar o mayor abandono escolar. Y otra cuestión que también las mujeres sobre todo lo conocéis muy bien, es cómo, y estos son datos que no tenemos ahora mismo en España, cuantitativos, pero cualitativos sí que hemos ido viendo que las personas LGB y también mujeres trans y también hombres trans, vemos que como que se inclinan por carreras que están feminizadas, ¿no? También carreras de artes y humanidades y carreras relacionadas con el cambio social, ¿no? Como pueda ser, pues eso, trabajo social, enfermería, los cuidados, etcétera, ¿no? Nos falta un mapa real porque no sabemos lo que pasa en la universidad, ¿no? con la elección de las carreras, y si esto de la orientación sexual o identidad de género nos influye, pero sí que parece que es importante conocer, ¿no? Y en este sentido, pues hay que ver, hay que hacer investigación. O sea, que si nos dedicamos a la investigación, pues está bien que sepamos qué es lo que está pasando en nuestros propios centros o en nuestras propias universidades. Ahí, a ver si consigo pasar, que ahora no sé por qué no se pasa. Ahí, vale. Por ejemplo, esto nos lo decían en una investigación. Claro, lo que os estoy contando es también de nuestras propias investigaciones, que tienen unas partes cuantitativa y otra cualitativa. No se ven parejas de chicos y de chicas en la Universidad X. No se ven parejas de la mano, en actitudes cariñosas. La gente tiende mucho a cuidarse en los espacios. Aquellos espacios que son favorables y aquellos que quizás todavía no lo son, en los que tienen miedo o mayor preocupación a mostrarse visible. Se hizo el año pasado un TFM para analizar el nivel de homofobia en distintas facultades de esta universidad, y se vio que en distintas facultades existían distintos niveles de homofobia. Se analizaban las facultades de Psicología, Derecho, Ingeniería y Trabajo Social, y se vio que había una diferencia estadísticamente significativa entre, por ejemplo, Derecho e Ingeniería con respecto a otras facultades más orientadas a la intervención social. Es decir, que efectivamente sí que vemos que hay, parece que hay espacios marcados disciplinariamente, ¿no? Como más abiertos o más respetuosos, o que dan más facilidades para la visibilización. Ojo, esto no quiere decir que obviamente no haya personas LGBTI en la ingeniería o en el derecho, que por supuesto que las hay, ¿no? Después tendríamos las barreras epistemológicas, ¿no? Primero, esta cuestión de que la investigación es un espacio de puro conocimiento, ¿no? Asexuado, sin cuerpo, sin vulnerabilidades, sin estar posicionado, ¿no? Esta idea de que, bueno, la ciencia es súper objetiva y aquí nadie nos influye y todos somos como cerebros que estamos ahí investigando y no importa para nada lo que somos como personas, nuestros recorridos vitales, lo que nos interesa también profesionalmente, etcétera, etcétera, incluso a nivel investigación, ¿no? En segundo lugar, la sexualidad está ausente del abordaje teórico en los currículos universitarios, o lo hace de una forma totalmente biologicista, ¿no? Por lo menos en la formación, esta idea de dejar la sexualidad en la puerta del aula. Y habría que ver también si la sexualidad está presente o cómo está presente cuando hacemos. La teoría es que parece que no está, pero la práctica obviamente sí que está, ¿no? En los centros de investigación o cuando estamos haciendo investigación. Y también esta idea de que nos encontramos ante espacios androcéntricos, eurocéntricos, heterocéntricos y ciscéntricos, ¿no? Como si todas las personas que hiciéramos ciencia son sujetos capaces, autónomos, sin afectividad y consagrados exclusivamente a esta cuestión. Respecto a las barreras epistemológicas, traigo aquí una frase que me gusta mucho de Marina Sáenz,
Marina Echevarría, que en la presentación del máster LGBTIQ, en estudios LGBTIQ de aquí de la Complutense el año pasado comentó, y que creo que es muy importante que recordemos. Todas las discriminaciones que hemos sufrido las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, asexuales, no binarias, etcétera, etcétera, han estado históricamente sustentadas por la ciencia. Es decir, ha habido estudios que han sustentado muchas de esas discriminaciones. Por eso es muy importante que en la ciencia también estemos ahí y que en la ciencia también rebatamos todas estas discriminaciones, ¿no? Y esto es así porque efectivamente la naturalización, es decir, presentar como datos biológicos algo que es una construcción social, es uno de los instrumentos que sirven para mantener, legitimar y justificar las desigualdades. Bueno, ya ha hablado también Aitor de algunas cuestiones que hay que abordar, ¿no? No solo el tema de los baños, sino la separación de espacios diferentes para hombres y mujeres, actividades deportivas, vestuarios, etcétera, etcétera. Las barreras burocráticas que también se han comentado, ¿no? Formularios, etcétera, etcétera. Y las barreras simbólicas, ¿no? La invisibilidad de las personas LGBTI como una barrera, que están presentes pero no visibles. Efectivamente faltan referentes y efectivamente son mucho más visibles los hombres gays que las mujeres lesbianas y bisexuales y que las personas trans. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años que quisimos hacer una universidad de mujeres lesbianas y bisexuales visibles en nuestra universidad, y es que no fuimos capaces de sacar a 3 mujeres que quisieran visibilizarse. Yo creo que afortunadamente hoy sí se podría, ¿no? Pero sí que me parece interesante, no sé qué os pasa, si pasará igual en CSIC con vuestros centros de investigación, pero los hombres gays, yo que sé, aquí tenemos vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores de departamento que son hombres gays abiertamente visibles, lo cual no quiere decir que no enfrenten dificultades, que sí que las enfrentan, pero no tenemos referentes de mujeres lesbianas, bisexuales o trans tan visibles. Y me parece que esto es significativo. Esto no es un problema de las mujeres lesbianas o bisexuales o trans, es un problema de la institución que todavía nos falta poner los medios para que efectivamente yo qué sé, directora de departamento lesbiana sea tan abiertamente visible como lo pueda ser un hombre gay, ¿no? Esta universidad es el primer lugar donde trabajo donde no he conocido a ninguna persona homosexual, por poner un ejemplo. Y me parece curioso, pues creo que existe el temor de ser rechazado o cuestionado por ello. Claro que nadie está obligado a hablar sobre el tema si no lo desea, pero es cuanto menos curioso que de todas las personas que trabajamos en la Universidad X, ninguna sea homosexual. Vamos, que me resulta imposible de creer, pero alguna razón debe haber para que exista ese secretismo. Y ojo, porque también, esto es de una universidad bastante grande, pero también depende del espacio donde estés en la universidad, ¿no? Es decir, que a lo mejor en una misma facultad, en un departamento, es todo mucho más visible que en otro departamento de la misma facultad, ¿no? Entonces, faltan plataformas institucionales específicas, ese miedo a encontrarte con ese porcentaje minoritario de investigadores o de personal de administración y servicio, porque en las universidades, y entiendo que en los centros de investigación no solo estamos las personas que nos dedicamos a la investigación directamente, sino que hay un montón de personal que también está ahí conviviendo y facilitando o quizás convirtiéndose en obstáculo para según qué cosas, y esas miradas, que después veremos también el tema de rumores y demás. Bueno, no me voy a enrollar en esto porque ya creo que me quedan 10 minutillos y no quiero alargarme mucho, pero sí, a partir de nuestra investigación vemos que sigue existiendo la LGTB-fobia en el espacio universitario, a todos los niveles y entre todos los niveles, ¿no? Y muchas veces, y quizás esto se olvida, en relaciones de jerarquía y precariedad, es decir, porque si hay algo jerárquico es la universidad, ¿no? Y si hay algo precario, me atrevería a decir, es la universidad, ¿no? Es decir, que no es lo mismo que seas profesor titular a que tengas una beca predoctoral o seas una profesora interina asociada, ¿no? O seas alguien que está trabajando yo qué sé, como PAS, con un contrato también de interinidad, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos todo este tipo de cuestiones y cuando vemos cómo se generan ese tipo de situaciones de discriminación. Sobre todo porque la discriminación no son solo los insultos, el mobbing o que no te contraten, sino las bromas, los comentarios, los rumores y sobre todo en el proyecto ADIN, que es uno que ahora os voy a comentar por si queréis echarle un vistazo, el tema del ocultamiento, ¿no? El tema del ocultamiento, es decir, no decirlo para no tener problemas o para evitar problemas. Porque efectivamente
todas estas cuestiones, el rumor, las bromas, etcétera, tienen influencia en tu carrera, ¿no? Se eliminan otras características de tu perfil personal y profesional. A mí me ha pasado, ¿no? Yo soy, por ejemplo, dirijo un grupo de investigación, he sido vicedecano, etcétera, etcétera, y esto me lo ha contado una compañera. Yo conozco a alguien de tu facultad. Sí, ¿quién? Ignacio Pichardo. El maricón. O sea, ya no eres nada más en el ámbito profesional, solo eres el maricón. Y en los contextos internacionales también es muy importante, ¿no? Porque si tú haces investigación, yo qué sé, de matemáticas y tienes un congreso en Rusia, pues a lo mejor no te apetece, y eres lesbiana, pues a lo mejor no te apetece ir a Rusia. Y este caso lo comento porque me lo compartió una compañera que está aquí presente, ¿no? Entonces te estás perdiendo la oportunidad de ir al super mega congreso de Rusia porque no te apetece enfrentarte a según qué situaciones, ¿no? Pero si vamos al ocultamiento en concreto, pues de repente resulta que tú no hablas de tu vida, que no te vas a tomar el café, que de repente no vas a la cena de Navidad, no te vas a las cervezas de después, en un congreso, y al final resulta pues, que eres la rara, el rancio, algo oculta, ¿no? Además de todo lo que, todas las energías que dedicas a controlar la información, ¿no? Y al final eso te puede suponer también dificultades para la promoción laboral. Bueno, datos de España. Esto es de universidades españolas y portuguesas, del proyecto ADIM, solo de las universidades. Fijaos, hay un porcentaje de personas que está totalmente en el armario, 12% en su vida privada, es decir, con amistades, en la familia, en el barrio, etcétera, 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 y un porcentaje que es totalmente abierta o bastante abierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando entran en el ámbito del laboral, y estoy hablando del ámbito de la universidad, muchísimas personas entran en el armario, aquí lo podemos ver, ¿no? Es decir, que hay personas que cada día cuando llegan a su lugar de trabajo, en la universidad en concreto, se meten en el armario. Estamos hablando del 54%, pero es que yo diría el 72%, porque es que si no puede ser visible con todo el mundo, realmente eso también te genera una tensión, porque yo qué sé, imagínate que eres judío y tú dices, bueno, es que hay determinadas personas de mi universidad que no le voy a decir que soy judío. Pues, oye, eso es una situación de discriminación, ¿no? Es decir, que realmente tendríamos que conseguir que el 100% de la gente pudiera ser visible totalmente con todo el mundo. Y también muy importante la cuestión de dónde trabajamos, o sea, no es lo mismo ser PDI, personal docente investigador, que PDI en formación, que el PAS. Y aquí podemos ver cómo efectivamente sí que hay diferencias, como el PAS, el personal de administración y servicios, hay muchísimas más personas que están en el armario, que entran cada día en el armario cuando llegan a la universidad, el PDI también bastante, y en el personal docente e investigador vemos que es probablemente por temas de edad, muchísimo más abierto y muchísimo más visible. Pero no todo el mundo, o sea, también un 15% del personal docente e investigador entra en el armario que probablemente sea gente más joven, ¿no? Entonces, yo creo que esto también nos está hablando de esa visibilidad como un reto también para lo que tenemos que afrontar en los centros de investigación y en la universidad. Y también algo que se ha apuntado anteriormente, es decir, no es lo mismo ser gay que ser lesbiana, que ser un bisexual varón, que ser una bisexual mujer, que ser intersex, que ser no binaria, que ser a género. Estos son datos de la FRA, no es solo en el ámbito laboral de la universidad o de la investigación, sino en todos los ámbitos, pero podemos ver cómo efectivamente dentro de este LGBTIQ+, cada una de esas siglas y todo lo que está en el plus tiene sus propias especificidades. Bueno, de la docencia no voy a entrar porque no me da tiempo, pero sí de la investigación. En primer lugar, dificultades de financiación, es decir, que cuando trabajamos y queremos investigar sobre temas de diversidad sexual e identidad de género, vamos a encontrar dificultades de financiación específica. ¿Por qué? Porque si yo estudio que sé, el champiñón, y me hacen una evaluación, en principio se entiende que nadie va a tener un rechazo ideológico hacia el champiñón, pero si yo estudio la realidad de la diversidad sexogenérica, pues me puedo encontrar con que entre las personas que van a evaluar mi proyecto haya una que pertenezca a ese 20% que es claramente y abiertamente LGTBI fóbica. Y bueno, todas las personas que estamos aquí sabemos qué es lo que eso implica, ¿no? Es decir, que tú tengas una mala evaluación para cualquier cosa, para una acreditación de la NECA, para un proyecto competitivo del Estado, europeo, lo que sea, ya tu proyecto no va a entrar, ¿no? Y en segundo lugar, es que eso además
que tú trabajes estas cuestiones te marca para toda tu carrera académica. Es decir, cuando tú presentas tu currículum, si has trabajado alguna de estas cuestiones, efectivamente te puedes encontrar con gente que lo va a evaluar no por motivos estrictamente, digamos, de calidad investigadora, sino por motivos ideológicos y va a bajar la puntuación que te dé en tu evaluación, ¿no? A ver, un segundín, que es que me tapa esto. Las personas, un segundito, voy a hacerlo pequeño porque tengo aquí la barra del... Bueno, las personas que trabajamos este tema de identidad de género hemos sido discriminadas durante décadas y se nos ha denegado sexenios de investigación por considerar que nuestras publicaciones sean divulgación y un mero pasatiempo. Personalmente tuve que reorientar mi investigación para poder conseguir algún sexenio en la CNI. Creo que algo se ha avanzado en este sentido, aunque las lesbianas feministas ya no podremos recuperar el reconocimiento académico. Me consta que ahora lo queer vende mucho en nuestro país y lo gay también. El caso de las personas bisexuales y trans lo desconozco, pero el respeto y el reconocimiento hacia las lesbianas sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad. Yo creo que aquí vemos dos cuestiones, ¿no? El tema no es lo mismo ser L que G que B que T que U, que Q, que eso ya lo hemos visto, y luego esto, ¿no? Lo de las carreras y las dificultades, por ejemplo, de conseguir algún sexenio, por ejemplo, según tu orientación por el tema que estés trabajando. Luego también me parece interesante cómo todos los recursos, porque parece que cuando estudiamos el LGBTI solo existen las investigaciones de carácter más social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se dedican muchísimo dinero, por ejemplo, a todas estas investigaciones biológicas y genéticas para buscar las explicaciones biologicistas, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? Ahí tenéis una noticia del 2012, la última explicación de la homosexualidad, pero me llama la atención este estudio, que la noticia salió en el 2019, el mayor estudio de la historia no encuentra una relación determinante entre genes y comportamiento sexual. Bueno, los que sois de ciencias, por favor, leeros este artículo, porque los que somos de ciencias sociales lo flipamos, ¿no? Decir, pero bueno, ¿cómo se puede dedicar tanto? O sea, es un estudio con 500.000 personas. O sea, ¿cómo se puede dedicar tantísimo dinero de investigación pública para esto? Y que luego te digan que, no recuerdo el dato, pero es como el 0,82% de los casos de homosexualidad se podrían justificar o explicar con no sé qué datos genéticos. Y tú dices, bueno, pero sobre todo lo más preocupante es por qué esa obsesión por encontrar una explicación biológica o el gen de la homosexualidad. Bueno, retos para la investigación sobre el LGBTIQ+. En primer lugar, la falta de rigor. Y es verdad que vemos que hay muchas personas que se ponen a hacer investigación sobre estos temas que no tienen conocimiento, es decir, que por ejemplo se ponen a hacer investigación social sin haber estudiado nada de ciencias sociales, sin haber aprendido cómo se hace un cuestionario, bueno, cuáles son los objetivos, cómo tienes que plantearlo, cuáles son los sesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay carreras, ¿no? Que para eso están, ¿no? Sociología, yo qué sé, bueno, yo digo la mía, antropología social, aunque nosotros somos más de lo cualitativo, investigación de mercados, yo qué sé, que te dan una base. Es decir, que tú sepas usar el SPSS no significa que sepas hacer una investigación social, ¿no? La falta de conocimiento sobre lo que ya hay de estudios de LGBTIQ+, fijaos, en la Complu tenemos un máster entero, o sea que sí que tenemos bastante ya conocimiento teórico y creo que en este caso de conocimiento sobre teoría feminista, ¿no? Porque también me da la impresión, yo personalmente creo que no podemos hacer investigación sin conocer teoría feminista, ¿no? Luego la hegemonía de lo anglo, ¿no? Esto también me parece muy interesante. O sea, que lo que hacemos en castellano es como si no existiera, ¿no? Precisamente porque, como bueno, todos tiramos a lo anglo, pues bueno, los estudios, por ejemplo, que aquí vamos haciendo sobre estas cuestiones, no importan, porque hay un estudio en la Universidad de, yo qué sé, Mississippi, que habla de lo mismo y me interesa más el del estudio de Mississippi, ¿no? Luego la cuestión de la devolución, y esto es una cuestión también ética. Es decir, ¿qué hacemos con la investigación que hacemos sobre personas LGBTIQ+? Sobre, por ejemplo, la realidad de las personas trans. ¿Se lo estamos devolviendo a las personas trans? Porque muchas personas trans ya están hartas de que hagan investigación sobre ellas y ellos y ellas y que nadie les cuente los resultados de esas investigaciones, ¿no? Es decir, que me parece esto, creo que es algo muy importante. El tema del lenguaje y que tiene que ver con la devolución. ¿Qué lenguaje utilizamos cuando vamos a devolver los resultados de nuestra investigación a la sociedad, que es la que lo está pagando, por cierto, ¿no? También Aitor ha comentado antes ¿a quién nos dirigimos? Porque si solo llegamos a las personas
que ya son aliadas o que están concienciadas, ¿no? Y luego me parece otra cuestión también que es un debate, yo por lo menos lo veo con algunos algunos de mis estudiantes, ¿no? Como si pareciera que solo las personas LGBTIQ+ pudieran investigar las realidades LGBTIQ+, ¿no? Yo creo que no es así, especialmente siendo antropólogo. Es importante que estudiemos lo que es distinto, ¿no? Por el extrañamiento y todo eso, pero bueno, este es un debate que está ahí abierto. Creo que no debemos olvidar los ataques que existen contra las personas que investigan determinadas cuestiones, como pueda ser la igualdad entre hombres y mujeres, como puedan ser cuestiones de feminismo y como pueden ser también los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. En otros países, y no estoy hablando solo de países como Turquía, sino en cualquier país de Europa, a través de muchas formas diferentes, pero no me da tiempo entrar aquí a ello. Y esto, como resultado, tenemos que sigue faltando investigación en la mayoría de los campos y sobre los desafíos más importantes en materia LGBTI que estamos afrontando, ¿no? Nuevos esencialismos, nuevas formas de exclusión patriarcal, envejecimiento, medicalización, memoria histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue faltando institutos y centros de investigación. Y sin embargo, lo que publicamos tiene mucho potencial de cambio social. No os leo esta cita, pero básicamente es un chico trans que su vida cambió prácticamente cuando se encontró un trabajo de fin de grado sobre transexualidad, ¿no? Y leer todo eso y todo lo que eso, toda la información que le hizo llegar a través de ese trabajo, pues le ayudó mucho, ¿no? Y entonces aquí hablamos de esa necesidad social y legal de producir un conocimiento emancipatorio, ¿no? Es decir, ¿para qué hacemos ciencia? Bueno, premios a los trabajos de FM, la legislación, voy un poco rápido porque ya tengo que acabar, todas las legislaciones autonómicas incluyen la universidad y la investigación como una de las vías para potenciar y para asegurar la realidad, la igualdad social entre de las personas LGBTIQ+. Buenas prácticas, ya hay grupos de investigación, hay redes formales e informales. Yo creo que se ha ido produciendo un cambio, ¿no? Desde que empezamos hace unos cuantos añitos, las personas que nos dedicábamos a estos temas estábamos en las periferias y en la precariedad absoluta de los ámbitos académicos y cada vez vemos más personas que trabajan o trabajamos estas cuestiones con puestos estables, ¿no? Ahora os voy a hablar del proyecto ADIM, pero sí que os señalo aquí algunas redes. Bueno, Prisma, por supuesto, la acaba de presentar Aitor, ACIES, Asociación Centro Iberoamericano de Estudios sobre la Sexualidad, la red LIES, Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades, la red de investigación de la Red CIDI sobre diversidad sexual. O sea, que existen todo este tipo de redes que me parece que son importantes para que las personas que trabajan estas cuestiones nos encontremos. Esta es otra red, es una red COST, que no sé si conocéis, las redes COST que se dan a nivel europeo y que es una red sobre, que yo sepa es la primera, sobre LGBTI plus inequalities. Si os interesa, ahí tenéis la página web, pero hay personas, pues creo que es como de 30 países de toda Europa que están trabajando sobre distintas cuestiones, ¿no? Y en el proyecto ADIM, que no voy a hablar mucho de él, en el que participaron 8 universidades públicas de España y Portugal, bueno, pues hicimos un diagnóstico, muchos de los datos que os he comentado aquí vienen de ese proyecto y ahí tenéis la página web adimlgbt.eu y hay una guía que está hecha tanto para el ámbito laboral en la empresa como para lo público, ¿no? Entonces ahí también hay ideas que yo creo que muchas de ellas se pueden, algunas las ha comentado también Aitor, se pueden aplicar al ámbito de los centros de investigación. No voy a entrar mucho de esto porque yo creo que Aitor ya lo ha comentado prácticamente todo, ¿no? Las declaraciones, los servicios específicos, los planes de igualdad, los protocolos. Otra buena práctica me parece, por ejemplo, el orgullo universitario, que el año pasado por el tema de la pandemia se hizo en línea y que se trabajaron muchas cuestiones, por ejemplo, el tema de LGBTI en el ámbito del derecho, STEM, educación física, bueno, muchísimas mesas. También me parece interesante esta guía de Cataluña para la incorporación de la diversidad sexual y de identidad de género en las universidades catalanas, redes internacionales, también de centros de educación superior que trabajan estas cuestiones, pero al final el principal indicador me parece que cuando las personas LGBTIQ+ podamos ser visibles en nuestros centros de investigación, en nuestras universidades, como en cualquier otro espacio, me parece el mejor indicador de que las cosas están cambiando.
Ya sé que estoy acabando. Retos: convertir las universidades y centros de investigación en laboratorios y formas alternativas e inclusivas de convivencia. O sea, yo creo que no podemos ir a rebufo de lo que ocurre en la sociedad, sino que todo lo contrario, tenemos que ser la avanzadilla, ¿no? Incorporar la diversidad, la formación, que ya ha salido antes, y el tema de la investigación. Por ejemplo, nos estamos planteando si necesitamos convocatorias y líneas de investigación específica, como ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de género, que yo creo que sería una forma muy importante. Y nada más. Yo creo que he sacado muchos temas ahí que podemos utilizar para el debate y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.